Muy buenas tardes. Un saludo a quienes están aquí en el auditorio y a quienes nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos a este foro del Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde en esta mesa, en este panel, vamos a desarrollar el tema del impacto de las barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio exterior del Perú, ¿no? Y cuáles son los desafíos frente a las nuevas regulaciones internacionales. Y para desarrollar estos temas hay un trabajo conjunto que estamos desarrollando con Tania Paredes, con Ariana Figueroa, que sería la primera presentación, y después tendremos el gusto de contar con el doctor Edgar Vázquez, que ha sido exministro de Comercio Exterior y alto funcionario de ADEX actualmente, para poder dialogar sobre un tema que consideramos relevante en el caso peruano. Entonces, ¿por qué estudiar las barreras arancelarias y no arancelarias? Eh, eh, Primero que el tema ambiental, de los estándares ambientales, aparece como un aspecto cada vez más relevante en el comercio internacional, pero no siempre la relación es la más armónica, porque podrían ser también constituirse en elementos de protección comercial. Algunos han hablado de una suerte de neoproteccionismo verde, ¿no? Entonces es como tiene aspectos positivos, pero también algunos riesgos si se usa de forma inadecuada, ¿no? Una estructura exportadora del país concentrada en commodities, con un boom agroindustrial que dio un cierto grado de diversificación, eh, y con esas características, bueno, tenemos vulnerabilidades, tenemos riesgos que enfrentar, ¿no? En nuestros mercados principales, particularmente estamos concentrando en la Unión Europea, ¿no? Y en Estados Unidos, en la Unión Europea en el caso de medidas unilaterales derivadas del Pacto Verde Europeo que están implementando, ¿no? Entonces, la idea es construir evidencia empírica en ese terreno, ¿no? Y dialogar no solo desde la academia, sino con el sector productivo, y por eso tan importante la presencia de Edgar Vaz. Entonces, dejaríamos en primer lugar a Ariana Figueroa para que nos haga la primera parte de la presentación, seguiría Tania y yo, y después le damos el pase a doctor Vázquez. Adelante, Ariana. Muchas gracias, profesor. Vamos a empezar comentando el contexto comercial peruano. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. A la siguiente, ajá, exacto. Entonces, podemos evaluar la matriz de exportaciones peruanas vista tanto como desde los destinos, como también desde los principales productos exportados. En el caso de los principales destinos de exportación, tenemos una notable consolidación de China como nuestro principal destino de exportación, con una cuota bastante significativa a comparación de, por ejemplo, de los destinos que le siguen o que irían en segundo o en tercer lugar, como es el caso de los Estados Unidos, India, Corea del Sur, Japón o Canadá. En el caso de los productos exportados por nuestro país, como bien señaló el doctor Ferli, nos caracterizamos principalmente por commodities y productos primarios. En ese sentido, la mina de cobre y en general los productos de este sector son los que se consolidan como el principal producto, mientras que, por ejemplo, tenemos de forma complementaria como tercer o segundo principal producto a los refinados de petróleo, otros tipos de minerales, como también la ya conocida agroexportación que tiene un especial rol en nuestro comercio. Siguiente, por favor. Gracias. En el caso del comercio exterior con otros destinos, además de China, resalta bastante nuestra relación con la Unión Europea y con Estados Unidos. En el caso de la Unión Europea, tenemos que este es nuestro nuestro tercer socio comercial detrás de China y los Estados Unidos.
Representa un mercado de más de 448 millones de consumidores con un PBI total de 19,4 billones de dólares y un PBI per cápita de aproximadamente 43.000 dólares, por lo cual surge también como un destino bastante atractivo para nuestras exportaciones y que indica también un mercado con alto poder adquisitivo y estable, que es a lo que también aspiramos en el largo plazo. En el comercio entre ambos bloques representa alrededor del 28% del PBI europeo, reflejando su integración global. A su vez, la relación se ha consolidado a través de un acuerdo comercial Perú-Unión Europea, vigente desde el 1 de marzo del 2013, tras 9 rondas de negociación iniciadas en el marco de la Comunidad Andina con la Unión Europea. A su vez, el acuerdo comercial trajo acceso preferencial permanente, un marco legal estable para inversiones y comercio, como también ha fomentado la competitividad y la diversificación exportadora, que también, digamos, es un aspecto a lo que aspiramos como economía para mayor estabilidad y mayor competitividad. En el caso del nivel de las exportaciones totales a la Unión Europea en el periodo de 2013 al 2024 fue de 74,6 mil millones. A su vez, el nivel de importaciones desde la Unión Europea en el periodo 2013 al 2024 fue de aproximadamente 51,1 mil millones. También los principales sectores exportados en el 2024 se caracterizan como el ya señalado agropecuario, la minería y los hidrocarburos. Y vamos a ver de que, como se muestra en la tabla de la esquina, es una evolución que, digamos, no ha sido del todo estable y ha tenido notables fluctuaciones a través del tiempo y el periodo de análisis. Siguiente, por favor. Gracias. También podemos ver que la dinámica comercial difiere bastante de acuerdo al tipo de producto. Podemos ver que hay una marcada diferencia entre el sector tradicional respecto al sector no tradicional. En el caso del sector tradicional, podemos ver de que hay un notable auge hacia mitad de la década. Mientras que, por ejemplo, en el caso del sector no tradicional, las exportaciones de la Unión Europea han demostrado una alza sostenida a través del tiempo, que se ha mantenido incluso durante el periodo de la pandemia y los años posteriores. Siguiente, por favor. Ya. En el caso de los Estados Unidos, la dinámica también es bastante interesante, puesto que Estados Unidos representa nuestro segundo socio comercial solamente por detrás de China. La relación se ha consolidado a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que data del 2009, donde la mayoría de productos peruanos exportados están cubiertos por este acuerdo, brindándoles especial protección frente a posibles aumentos arancelarios o medidas proteccionistas unilaterales, cuya importancia se ha visto sobre todo resaltada a través de digamos, el inestable o un poco tumultuoso panorama comercial que se ha dado en los últimos meses. En el 64,9% de las exportaciones peruanas aprovechan las preferencias arancelarias en el TLC y el 80% de ellas provienen de sectores no tradicionales. Entre los principales productos exportados de Estados Unidos resaltan los arándanos, las uvas, el cobre, que ya habíamos comentado que era nuestro principal producto de exportación en general, como de nuestra canasta, el fosfato de calcio, el café y las paltas. A su vez, más del 70% de las exportaciones de Estados Unidos son bienes no tradicionales. Ello implicaría cierta vulnerabilidad a cambios en demanda externa, barreras fitosanitarias, variaciones de precios o políticas comerciales estadounidenses, ¿no? Eh, ya. A su vez, dado que Estados Unidos es uno de nuestros destinos claves, cualquier deterioro en su economía o, o modificaciones en las políticas arancelarias, como se ha dado especialmente a inicios de este año, o regulaciones, pueden tener efectos significativos para los exportadores peruanos. En particular porque tenemos bastantes empresas, alrededor de 200 en el país, que es uno por uno, es decir, un destino, un producto. Entonces, estos cambios suponen choques bastante importantes y que incluso podrían poner en jaque la sostenibilidad de estas empresas en el mediano o el corto plazo, lo que denota un alto nivel de vulnerabilidad. En el nivel de las exportaciones totales de Estados Unidos en el periodo 2002 al 2024 fue de 139 mil millones. El nivel de importaciones aquí al periodo 2002 al 2024 fue de 153,9 mil millones. Y los principales sectores exportados en el 2024 han sido los agropecuarios, en el que los que resaltan justamente los arándanos, la minería, el siderúrgico y el sector metálico. En el caso de la siguiente, por favor. Gracias.
En el caso de la diferenciación entre el sector tradicional y no tradicional, podemos ver que la dinámica también es bastante similar a lo que sucede con la Unión Europea. En el caso del sector tradicional, vamos a ver que la evolución a través del tiempo también es bastante álgida y un poco inestable, con marcadas alzas y caídas. En cambio, el sector no tradicional, también como es en el caso que se revisó anteriormente, se demuestra una alza sostenida a través del tiempo. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, cuando vemos el panorama de comercio exterior del Perú con la Unión Europea y también con Estados Unidos, vamos a ver que hay un factor importante. Justamente China ha concentrado más de un tercio de las exportaciones totales del Perú. Y esta es seguida por Estados Unidos y con la Unión Europea con un porcentaje de 4.1, 14.1 y 11.4, que evidencia una alta concentración del comercio hacia Asia, impulsada principalmente por la demanda de minerales, justamente del cobre. A su vez, los Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo mercados relevantes, sin embargo, se caracterizan por mayores exigencias técnicas, sanitarias y ambientales, lo que genera condiciones de acceso más complejas para los productos peruanos, las llamadas barreras de entrada. A su vez, desde el 2021, las exportaciones peruanas han mostrado una recuperación sostenida, especialmente hacia Estados Unidos, mientras que el crecimiento hacia la Unión Europea ha sido más moderado y algunos de los factores que van a explicar esta dinámica van a ser comentadas a continuación, principalmente impulsadas por las barreras no arancelarias. Esta mejora responde también a su reactivación económica post pandemia y a la recuperación de los precios de las materias primas, aunque también se ve influida por la incorporación de nuevos requisitos regulatorios, técnicos y ambientales hacia mercados desarrollados. Entonces, bueno, el gráfico que está en la esquina derecha muestra un poco más el detalle que después de China, Estados Unidos y la Unión Europea resalta también como destino comercial Canadá y la India de hecho es un mercado emergente y que también está generando bastante interés porque está ganando cada vez más terreno, como también las exportaciones hacia la Unión Europea y Estados Unidos van a mostrar una tendencia bastante parecida, ¿no? Entonces van a compartir, principalmente a partir del 2018 en adelante, ciertas tendencias. Y con eso le daría paso a Tania. Muy buenas noches. ¿Se escucha? Ya. Muy buenas noches con todos. Entonces, justamente en este contexto en el cual uno empieza a, se puede decir, cuestionarse, ¿no? A preguntarse qué factores pueden afectar o pueden determinar las relaciones comerciales que tiene nuestro país con sus principales socios comerciales, uno justamente podría empezar a reflexionar o hacer referencia a esas medidas arancelarias o no arancelarias que existen en este momento. Entonces, en este sentido, las medidas arancelarias son algo mucho más conocido por nosotros. Pensamos en impuestos, gravámenes, que se dan justamente a los bienes y actualmente también a los servicios, que son también como una forma de recaudación fiscal, que tienen el objetivo de, bueno, en algún momento proteger la producción nacional frente a los productos extranjeros. En ese sentido, los tipos de medidas arancelarias que son más comunes son usualmente las ad valorem, que van por el derecho de aduana, y se aplican sobre un porcentaje, justamente ese precio CIF, de cost, insurance y foreign del producto, el derecho específico que se puede plantear a partir de una cantidad específica por cada valor de medida y el derecho compuesto que combina, bueno, ambos tipos, tanto un impuesto ad valorem como un derecho específico como tal. Pero estas medidas se puede decir que, si bien ya datan de hace muchos, muchos años, a partir del, bueno, el inicio de la gestión de Donald Trump, han vuelto a ser una disyuntiva importante para nuestro país y en general a nivel mundial. Por favor, siguiente. Entonces, podemos pensar en este caso específico de medidas arancelarias como justamente aranceles específicos como se dieron a inicios del año a China y a los socios comerciales del Tratado TEMEX bajo el principio de arancel recíproco que tuvieron justamente un arancel que oscilaba entre 10 al 60%, afectando sobre todo los sectores de acero, aluminio, automóviles y autopartes. En este sentido, se aplicó, bueno, en dos etapas, ¿no? Una general en el 10% para todos los países y otra
un arancel diferenciado para 57 países con déficit comercial frente a los Estados Unidos. Entonces, esto fue, bueno, un factor muy importante a considerar, sobre todo en una economía pequeña y abierta como la nuestra, que depende principalmente de su sector externo, ¿no? Entonces, en ese momento nos preguntábamos hacia, pues, febrero, marzo de este año, ¿no? Cómo esas medidas que lanzó el presidente Donald Trump iban a afectar finalmente al comercio que tiene Perú con Estados Unidos, a pesar de que nosotros ya tenemos un tratado de libre comercio firmado desde el 2009 con este país. En ese sentido, entre los diferentes, se puede decir, efectos diferenciados que podrían existir, Perú, bueno, comercio con Estados Unidos, aunque quizás digamos que nuestro comercio está principalmente orientado con China, pero en efectos que se han presentado, pues se dio una guerra comercial, ¿no? Como un impacto justamente por estos aranceles recíprocos que se planteó con China. Y bueno, también Canadá y China, perdón, Canadá también justamente incluyó represalias en torno a justamente estas acciones que tuvo Estados Unidos y que afectaban directamente el comercio entre estos países. En ese sentido, ¿no? En la siguiente tabla teníamos como se puede decir un resumen que justamente fue realizado por Surco 2025 del Banco Central, en el cual justamente se hacía como un resumen sobre cómo era esta relación arancelaria entre estos países que fueron como los más afectados en esta primera etapa, ¿no? Digamos, de estas medidas arancelarias o acciones que tuvo el gobierno de Estados Unidos. En el caso de Canadá, ¿no? Con un arancel de 25% al sector no energético y 10% al sector enérgico y potasa. En México al 25% a todas las importaciones y considerando que, bueno, en su caso son socios comerciales, es un socio comercial muy importante de Estados Unidos, justamente más por la parte de autopartes y vehículos. Y bueno, con China también teníamos un caso muy, muy específico, ¿no? Como hemos mencionado antes. Entonces, bueno, si bien estas medidas arancelarias parecía que justamente eran aspectos que venían ya de muchos años y más bien nos estábamos insertando en un mundo de medidas no arancelarias, el ingreso de Donald Trump a la presidencia pues nos trae nuevas preguntas o cuestionamientos sobre esos efectos potenciales que van a tener en el comercio, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial y de sus principales socios. Entonces, seguimos, por favor. Entonces, con respecto a las medidas no arancelarias, si bien estas no se plantean como factores o precios directamente sujetos a los bienes o servicios, son medidas que igual pueden tener un impacto o un efecto sobre la canasta comercial, sobre el comercio en sí, exportaciones e importaciones, porque requieren de ciertos elementos que pueden dificultar o barreras que no son, se puede decir, observadas en el comercio de forma tangible. Digamos, por ejemplo, una inspección, un requisito de calidad, una medida fitosanitaria, ¿no? Son aspectos que ya hacia el 2010 estábamos empezando a presentarlo y que, bueno, actualmente tenemos que, por ejemplo, o medidas como las de etiquetado actualmente representan el 60% de las medidas no arancelarias en este momento. Entonces tenemos que, por ejemplo, sectores como, por ejemplo, el de textiles, prendas de vestir, productos animales, pieles y cueros, presentan casi en un total un efecto o una aplicación de estas medidas no arancelarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se exige un tipo de etiquetado, un tipo de calidad, un tipo de rendimiento, o también cuando pensamos, por ejemplo, en nuestros productos agropecuarios, cuando van, por ejemplo, a la Unión Europea, que nos piden que, sí, que no de repente se use ciertos fertilizantes, de que se tenga cierta calidad o cierto cuidado con los productos, ¿no? Y se pueden generar diferentes cuestionamientos en ese caso. Entonces, en la primera tabla, por ejemplo, vemos ahí las medidas impuestas por la Unión Europea y un índice de cobertura. Por ejemplo, vemos que en requisitos de etiquetado están casi el 72.79% y requisitos de inspección de 60% aprox, y como un tercer tipo en el ranking, un requisito de calidad o rendimiento de un 57%. Mientras que también este tipo de medidas no son totalmente ajenas, por ejemplo, al caso de Estados Unidos. Vemos que en el top 3 están los requisitos de etiquetado como un 42%, un requisito de calidad o rendimiento al 22% y un reglamento OTC para procesos de producción también al 22%. Entonces, si bien uno puede decir que esto podría generar de repente mejoras o también podríamos pensar del otro lado la promoción de la competitividad de estos productos, no necesariamente llega a ser así. Podemos pensar de costos implícitos que justamente esas medidas no arancelarias pueden recaer en la producción o en la venta de estos productos a estos mercados en particular.
y sobre todo en el de la Unión Europea, donde tenemos, bueno, un TLC desde el 2013, pero que igual se ve afectado por ese tipo de medidas. Entonces, en la siguiente diapositiva, por ejemplo, vemos cómo se tiene la distribución de las principales medidas no arancelarias de la Unión Europea que afectan las exportaciones del Perú y principalmente son de requisitos de etiquetado en un 16,5%, con requisitos de certificación de 14,3% y requisitos de calidad, seguridad o desempeño del 12,3%, ¿no? Vemos que a diferencia de esto, en el caso de Estados Unidos es mucho mayor, casi en 6 puntos porcentuales con respecto a requisitos de certificación, y en el otro caso, bueno, casi la mitad en términos de los porcentajes. Entonces, justamente eso nos da pie para poder pensar en qué estudios se están realizando para el Perú en términos de poder evaluar cómo estas medidas no arancelarias, ¿no? Y también, bueno, las arancelarias en el caso de Estados Unidos, que ahora es un tema muy vigente, pero en el caso de las medidas no arancelarias, cómo nos afectan directamente, sobre todo que estas ya datan de varios años. Entonces, en el marco de justamente ese interrogante, con el profesor Alan Ferley y con nuestra coautora Paula Paredes, hicimos un primer estudio justamente para poder evaluar, si bien no específicamente medidas no arancelarias, sí acuerdos internacionales que pueden también tener un efecto indirecto en el comercio de los bienes que nosotros, bueno, comercio de bienes y servicios en realidad en esas exportaciones netas que nosotros tenemos con diferentes socios comerciales. Entonces, ese es el primer estudio. Por favor, para pasar, Camila. El siguiente. Legal. Entonces, el siguiente estudio que yo quería presentar era el de regulaciones ambientales y comercio exterior, un análisis para los bloques comerciales de la CAN y Mercosur en el periodo del 2001 y 2019. Entonces, este estudio, como les decía, es como centrado en acuerdos internacionales que si bien no son, se puede decir, clasificados como una medida no arancelaria, pero tienen justamente igual efectos o incidencias sobre cómo se comercia a nivel internacional, ¿no? Entonces, como parte de este estudio, se hizo una revisión de literatura un poco para diferenciar los tipos de, se puede decir, de efectos que uno podría tener primero en términos de cómo las regulaciones ambientales pueden tener un efecto directo sobre los contaminantes y otro con respecto a cómo esas regulaciones ambientales afectan directamente a las exportaciones e importaciones, en este caso de los bloques comerciales de CAN y Mercosur. En este sentido, por ejemplo, tenemos que en términos de las regulaciones ambientales y su efecto en términos de emisiones de CO2 y dióxido de azufre, sí se ha encontrado que existen ventajas de que las regulaciones ambientales pueden mitigar justamente las emisiones de estos contaminantes y que inclusive pueden existir también algunos tratados de libre comercio que incluyan también algún tipo de cláusula, algún tipo de dictamen con respecto a ello. Por ejemplo, en el caso de estudios como el de Wang de 2016, por ejemplo, se observa que las regulaciones ambientales estrictas podrían generar o podrían contribuir una, un efecto sobre la reducción de los contaminantes en la industria química, aunque podrían reducir su competitividad internacional. Y bueno, estudios como, por ejemplo, el de Ferli Herol del 2021 muestran que estas cláusulas tienen ligeros cambios o efectos sobre la mitigación de contaminantes como el CO2, el PM o el material particulado de 2,5 micras, pero en el caso del dióxido de azufre no tiene un efecto como tal. Entonces, como partiendo de esa primera, se puede decir literatura, luego tenemos la otra pregunta de cómo estas cláusulas podrían afectar directamente el comercio de nuestro país y también, bueno, cómo no verlo de repente con nuestros socios comerciales a nivel del bloque de CAN y Mercosur. Entonces, en este caso, los estudios dicen que principalmente sí se puede encontrar un efecto, ¿no? Pueden haber efectos diversos, tanto positivos o negativos, pero sí se pueden encontrar ciertas fricciones al comercio, el hecho de incluir nuevas, se puede decir, regulaciones ambientales al momento de que se exporte o se importe, ¿no? De acuerdo a la relación bilateral que se tenga. Entonces, los acuerdos que se analizaron en este estudio fueron el protocolo de Kioto, el protocolo de Nagoya, el acuerdo de París y el TLC entre Perú y Estados Unidos. La muestra de datos fue del 2001 al 2019. Entonces, en este caso, un poco para dar una revisión sobre qué conforman o de qué trata cada uno de estos acuerdos,
El caso del protocolo de Kioto tiene como objetivo justamente la mitigación de las emisiones de dióxido de carbono y la promoción de políticas para reducir o mitigar el cambio climático como tal. Se introduce un principio de responsabilidad común pero diferenciada, pero en este caso se da como justamente una responsabilidad mayor a las economías desarrolladas. Por otro lado, el protocolo de Nagoya tiene más bien un enfoque asociado a un convenio sobre diversidad biológica que regula el acceso a recursos genéticos y promueve, por tanto, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Por otro lado, un poco más reciente, el Acuerdo de París, que está más bien enmarcado justamente en tratar de limitar este incremento de la temperatura a nivel global, al menos en 2 grados Celsius, y promueve justamente la movilización de recursos financieros hacia un desarrollo bajo en carbono resiliente con el clima. Luego también tenemos los tratados de libre comercio entre Perú y Estados Unidos y con los socios comerciales también en realidad que se incluyeron dentro de la muestra, considerando, por ejemplo, que países como, o grupos o bloques comerciales como el Mercosur en realidad tampoco no cuentan justamente con muchos acuerdos de libre comercio al momento. Entonces, el planteamiento metodológico implicó hacer un trabajo de una ecuación de gravedad, donde podríamos justamente incluir variables estándares que normalmente se incluye a partir de este modelo o especificación de Anderson y Van Winkop, en el cual se incluyen que pues, el comercio puede estar sujeto, puede estar determinado a variables como la distancia geográfica, la similitud entre los países o pares de países, también factores asociados como por ejemplo el lenguaje, bordes comunes, ¿no? Entre los países y se incluye la muestra, ¿no? Donde se quiere analizar tanto los efectos hacia las exportaciones con las importaciones y se incluyen pues las variables de interés asociadas al Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Nagoya y el TLC con la Unión Europea. En este caso, se ha incluido estas variables como variables dummies, donde se incluye básicamente, o la diferencia temporal es que exista, ¿no? el acuerdo y que no exista. En el caso de la Unión Europea o el TLC con la Unión Europea, es solamente un tratado que afecta principalmente a los países de la CAN, especificando Perú, Colombia y Ecuador, dado que Bolivia todavía no cuenta un tratado de ese tipo con la Unión Europea. Y adicionalmente, pues del estudio se hace una estimación de datos panel y se cuenta con diferentes especificaciones, una especificación de efectos aleatorios, efectos fijos, el propio uso de un test de Hausman para poder identificar si existe algún tipo de endogeneidad por el componente em, no observable fijo en el tiempo. Y pues los resultados que tuvimos fueron los siguientes, donde teníamos como un efecto positivo, ¿no? De el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto con respecto a las exportaciones de Lacan y Mercosur, con un umbral entre 28 a 50%. Ahora, si bien estos datos pueden, o estos cambios pueden parecer muy altos, estamos considerando que son pues un periodo de tiempo amplio y además también que se están considerando simplemente como un cambio o no estamos teniendo como un índice de variación temporal, ¿no? Sino que se está dando un cambio como tal por el uso justamente de esta dummy, donde implica que se activa o no se activa el acuerdo. Luego, por ejemplo, para el caso del protocolo de Nagoya y el TLC con la Unión Europea, presentamos más bien impactos negativos y significativos que implican una reducción también entre el 30 al 50%, sobre todo 30 para CAN y 50 para Mercosur. En el caso del TLC, también se da una reducción adicional en el caso de las importaciones. Entonces, este resultado principalmente se asocia a que las cláusulas pueden justamente incorporar acuerdos que implican exigencias técnicas y de sostenibilidad. Por ejemplo, el protocolo de Nagoya puede introducir ciertos requisitos, por ejemplo, en el uso o en la trazabilidad de estos recursos genéticos y el uso sostenible de los recursos biológicos también, así como las medidas fitosanitarias o las TBT también. Mientras que el TLC con la Unión Europea, por ejemplo, tiene explícitamente cláusulas ambientales y sociales que actúan como medidas no arancelarias regulatorias, por ejemplo, elevando estándares técnicos también y productivos. Entonces, justamente dicho eso, eso da como pie a la introducción a lo que sería las especificaciones de las medidas no arancelarias que va a abordar el profesor Alan Ferri. Gracias.
Muchas gracias, Tania. Como pueden ver, tanto en la parte que expuso Ariana Figueroa como Tania Paredes, hay una sistematización de literatura, de antecedentes, una discusión teórica en esta línea de investigación que da pie al trabajo que está en curso actualmente y que ganó uno de los proyectos de ciencias sociales en el concurso de Prociencias. Y este foro también está sirviendo para dar cuenta de algunos de los resultados de este trabajo, ¿no? Entonces, continuamos con la sistematización sobre el impacto económico de las medidas no arancelarias, ¿no? Hay una gran heterogeneidad, como ha sido señalado, y específicamente sobre el comercio agroalimentario, ¿no? Un impacto negativo en general, hay un aumento de costos de producción agrícola, como muestra estudios de Liu para distintos países africanos, y hay desviaciones de comercio que se generan a partir de esas medidas, ¿no? También se ha visto efectos de barreras sanitarias y fitosanitarias, de barreras técnicas que han tenido una mayor relevancia. Y también un contexto de lo que se llama fragmentación geoeconómica, ¿no? Se han aumentado barreras arancelarias y no arancelarias por los conflictos, por los cambios que se están dando a nivel global, ¿no? Hay otro trabajo de INOE que ve cómo estas barreras reducen el comercio agroalimentario, ¿no? Un promedio casi de 28%, ¿no? Entonces, en el estudio estamos concentrándonos ahora especialmente en el caso de las barreras unilaterales europeas, porque con el Pacto Verde Europeo, ¿no? Han planteado ser un continente climáticamente neutro para el 2050, busca reducir las emisiones a cero, el tránsito hacia energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, ¿no? La promoción de prácticas sostenibles, ¿no? Con una reducción del 50% en pesticidas, 20% en fertilizantes para el 2030, ¿no? Y que la agricultura orgánica llegue a ser el 25%, ¿no? Entonces, son un conjunto de medidas para reducir residuos y otras estrategias que, como expuso Tania hace un momento, han sido también o han servido para análisis o de construcción de evidencia empírica que aplicamos para el caso peruano anteriormente. Entonces hay dos mecanismos en particular, ¿no? Que afectan las exportaciones de América Latina. Uno es el mecanismo de ajuste de frontera de carbono, CBAM, y el otro es el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, ¿no? Ambos buscan avanzar hacia esas metas que señalamos hace un momento. En primer lugar, el CBAM para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y el EUDR para prevenir la deforestación, ¿no? Entonces, en el primer caso estamos hablando principalmente de bienes industriales, de forma tal que no afecta principalmente a países como el Perú, pero sí a Brasil, a otras economías de América Latina. Y en el segundo, en el caso de deforestación, estamos hablando de bienes agrícolas y forestales que sí nos tocan directamente, ¿no? El caso del café, cacao y otros productos, ¿no? Entonces hay un conjunto de mecanismos de trazabilidad que exigen para probar estos elementos, ¿no? Hemos hecho también una sistematización tanto de los principales bienes industriales que son afectados por el CBAM, ¿no? Y los que de otro lado serían afectados, ¿no? Productos agrícolas y forestales por el reglamento sobre productos libres de deforestación, ¿no?
Eh, Afortunadamente esta medida no está vigente porque debió empezar en enero de este año y ha sufrido postergaciones que brindan un espacio para eh, tratar de adecuarse a esa normativa, ¿no? Y ha habido gestiones desde la comunidad andina importantes también para buscar prorrogarlo, ¿no? Entonces, ¿qué efectos potenciales hay en estos mecanismos? Eh, en el caso del CBAM, ¿no? Hay estudios como el de REN, ¿no? Que muestran que hay una reducción en las exportaciones de los sectores intensivos en carbono como el acero y el cemento, ¿no? Eh, en otro estudio, ¿no? SAN muestra cómo reduce las exportaciones de los países en desarrollo hacia la Unión Europea, ¿no? O trabajos como el de Magacho, que también encuentra efectos negativos en las exportaciones de los países en desarrollo, ¿no? O sea, los menos diversificados, más intensivos en commodities son los más vulnerables y los que han tenido mayor efecto, ¿no? Pero hay trabajos como el de Liu que dicen, bueno, pero de otro lado podrían tener efectos positivos sobre la inversión Greenfield, ¿no? Entonces, en las instalaciones o nuevas inversiones podrían promover. Entonces, ese es el patrón dual que señalaba Tania hace un momento. O sea, de un lado pueden ser barreras o disminuir el comercio, pero de otro lado los estándares ambientales también tienen efectos positivos para mejorar o avanzar hacia un tránsito verde, ¿no? Y por último, el tema de los efectos potenciales del EUDR, ¿no? Que se ha encontrado en un estudio de La Vega que muestra que hay una reducción significativa en el PBI y las exportaciones argentinas, ¿no? Eh, Hay otro estudio de Vimo que encuentra esto similar para las exportaciones de Indonesia, ¿no? Eh, y estudios del Banco Mundial donde estiman que va a haber un efecto significativo sobre las exportaciones de países de bajos ingresos, de ingresos medios, y por lo tanto es muy importante, ¿no? El tema de la trazabilidad, de la geolocalización, de la verificación legal, etcétera. Entonces, nosotros en el trabajo, y con eso termino para darle paso a, a Edgar, que está en espera virtualmente, eh, nosotros vamos a construir unos índices de vulnerabilidad, se está trabajando en esa línea, y aplicar modelos gravitacionales del orden de los que han sido explicados hace un momento para ver y calcular los efectos. Pero también vamos a hacer encuestas y análisis cualitativo, entrevistas a profundidad, para ver la percepción de los actores. Una cosa que se ha detectado, por ejemplo, es la terrible dificultad de garantizar o de demostrar la trazabilidad, sobre todo con los acopiadores, con múltiples productores, y la homogeneidad no es precisamente la característica. Entonces, eh, estamos viendo eso con el objetivo de sugerir propuestas para los productores, para la política pública y cómo el país nuestro y los andinos pueden enfrentar mejor estas barreras y buscar opciones y alternativas, ¿no? Estamos viendo también, eh, por ejemplo, discutir las posibilidades de un pacto verde andino, ¿no? No solo ver efectos negativos que podrían haber, sino posibilidades. Bueno, eso es lo que hemos avanzado hasta el momento en este trabajo con Tania Paredes y con Ariana Figueroa. Así que estamos atentos a los comentarios, a las críticas para avanzar en la propuesta. Dicho esto, entonces, sin más preámbulo, daría pase al doctor Edgar Vázquez para que haga su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar todos con claridad? Excelente.
Muy bien, bueno, he escuchado atentamente las presentaciones. Primero, por supuesto, agradecerle a a la Pontificia Universidad Católica y, por supuesto, a mi gran amigo y maestro Alan Ferli por la invitación y un poco complementar de, digamos, esta mirada que están dando de un análisis bastante técnico respecto de las medidas no arancelarias, arancelarias y no arancelarias que afectan el comercio. Creo que los hallazgos son bastante alineados a, digamos, lo que la intuición y la experiencia, digamos, ha venido señalándonos en los últimos años. Claramente el mercado europeo es probablemente uno de los mercados más restrictivos en términos de medidas no arancelarias y más complejos de sobrellevar por parte de los exportadores peruanos, tomando la característica del engranaje empresarial peruano, que en un 94% son MIPYMES, ¿no? Micro, medianas y pequeñas empresas. Entonces estamos hablando de empresas cuyas capacidades para cumplir con esta serie de requisitos, digamos, son más limitadas. Y también hay que decirlo con mucha claridad, ¿no? Algunos de estos requisitos se han incorporado sin mayor sustento, digamos, ni científico ni técnico, ¿no? Por ejemplo, no se ha analizado el tema de los novel foods, que es una, digamos, barrera bastante antigua, pero que hasta hoy afecta y no podemos exportar varios de los productos de la Amazonía y de sus derivados, debido a que tienen que pasar por investigaciones como si fueran medicinas, por cuanto, digamos, la regla es bastante simple. Si no hay un registro de comercio con Europa antes del 98, entonces tiene que ser así. Entonces eso claramente es una circunstancia que, digamos, afecta la diversificación de productos asociados a la biodiversidad peruana. Pero yo quiero complementar un poco con una mirada de lo que está pasando en el mundo respecto a las medidas que últimamente lo han venido golpeando, tanto por el lado de Estados Unidos como las reacciones que han tenido muchos socios internacionales, tanto con medidas arancelarias como con medidas no arancelarias. Y la verdad, lo que está ocurriendo a escala global es algo, digamos, en cierto sentido sorpresivo, porque a partir de abril, los principales organismos internacionales estimaban que podría existir una desaceleración bastante fuerte de la economía global. Sin embargo, en los reportes más recientes, en realidad de algunos días y en algunos casos semanas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todos han vuelto a elevar sus pronósticos de crecimiento para el cierre de este año y para el próximo año. Es decir, eh, digamos, la economía del mundo va a seguir creciendo por encima de 3% en los próximos años. Si bien hay una, digamos, tendencia a una desaceleración de ese crecimiento paulatina, está más asociada a una, digamos, mirada hacia abajo del crecimiento de China, que es un crecimiento que ya en los últimos años viene ralentizándose. Todavía es elevado, todavía no tiene tasas de país desarrollado, todavía está alrededor de 4, por encima del 4%, pero por supuesto eso es bastante más por debajo de lo que estábamos acostumbrados en la economía china, y eso tiene que ver mucho con lo que está pasando, por supuesto, con la cifra global. En el caso de Estados Unidos, en cambio, hay una, digamos, circunstancia sui generis, porque probablemente la inestabilidad en las políticas del presidente Trump generaron mucho desconcierto al inicio. Sin embargo, el proceso de desaceleración de esta economía no ha sido tan profundo, ¿no? Los efectos que ha tenido el arancel, por lo menos en el sector real, no han sido tan fuertes como lo que se esperaba. En el sector monetario sí, y probablemente ahí también hay algo que complementar, Alan y estimadas, digamos, compañeras, en las investigaciones, porque hay efectos colaterales de estas medidas arancelarias y no arancelarias en el plano, digamos, monetario y financiero, por supuesto, no solo en el mundo real. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Esta circunstancia, estas políticas, estas medidas, si bien en el plano real no se están materializando en una reducción importante de las tasas de crecimiento, sí están debilitando la moneda, sí están generando presión sobre los activos financieros, y con eso lo que está ocurriendo es que la moneda norteamericana se está debilitando de manera muy fuerte. Puedes decirle, el resto de la moneda del mundo, incluyendo la peruana, se están fortaleciendo. ¿Eso qué significa? Que finalmente el tipo de cambio baja, como lo que está ocurriendo en el Perú, a niveles que incluso podría poner en riesgo al engranaje empresarial peruano, porque respondemos que nosotros exportamos, recibimos dólares, pero tenemos que cambiarlos para poder hacer frente a nuestros costos de producción
en el mercado local que están en moneda nacional. Entonces, conforme el tipo de cambio baja, finalmente recibimos menos soles por los dólares exportados y por ende, digamos, como nuestros costos en soles no bajan, tenemos una presión muy fuerte en el plano financiero que en algunos casos está llevando a pérdida en los últimos meses y que podrías, de mantenerse una situación de esta manera, afectar la viabilidad de las empresas exportadoras peruanas. Entonces, eso es un efecto colateral que no se analiza mucho cuando se ven este tipo de medidas arancelarias y no arancelarias, porque normalmente se analiza el mundo real, pero en el mundo monetario financiero hay efectos que finalmente van a tener golpeando, efectos indirectos que van a terminar golpeando el mundo real también. Entonces, y claro, este debilitamiento del dólar, digamos, favorece a Estados Unidos y a sus exportaciones. Frente que debilita las exportaciones de sus socios como el Perú y de otros lugares del mundo. Entonces, eso también es un efecto que hay que trasladar al análisis, porque en el mundo real, como pueden ver, los pronósticos siguen estando relativamente estables. Estados Unidos va a crecer 2% este año y se espera que crezca 2,1% el próximo. La Unión Europea va a crecer 1,4% en ambos casos. América Latina también en promedio casi similar, es decir, el único que, digamos, está desacelerando más sus tasas de crecimiento continuamente, acercándose a tasas de país desarrollado, es China. Pero no vemos un efecto real profundo de estas circunstancias que estamos viviendo desde, en realidad, el primer gobierno del presidente Trump. Si uno ve los índices de globalización, es a partir de ahí que hay un estancamiento del proceso de globalización y hay un incremento bastante importante del número de medidas no arancelarias que han empezado a enfrentarse, digamos, distintas economías. Pero en las tasas de crecimiento no vemos una reducción dramática, ¿no? El mundo real no lo está sintiendo de esa manera. Por el lado del comercio internacional, sí ahí hay más volatilidad, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, cuando surgió el problema arancelario entre, digamos, las nuevas políticas en abril, los nuevos aranceles de Estados Unidos, pronosticó una contracción del comercio internacional este año. Ha tenido que revisar sus estadísticas y acaba de sacar una nueva proyección y esta vez, obviamente, ha tenido que cambiar radicalmente su proyección y está estimando que no, que este año va a crecer 2,4%. Es decir, a pesar de toda esta circunstancia que está ocurriendo de medidas arancelarias y no arancelarias que se están, digamos, registrando a escala global y sobre todo entre las principales potencias, el comercio global este año va a crecer y pronostica una ralentización del comercio para el próximo año, pero las justificaciones no son tan claras respecto a esta ralentización, porque hay que tomar en consideración que, digamos, los conflictos globales que todavía están en permanencia entre Rusia y Ucrania, bueno, ya la desescalada entre Israel y Hamas, digamos que son los más fuertes, algo entre Pakistán, Afganistán en su momento, Pakistán, India, pero bastantes escaramuzas que no han generado pues mayor distorsión en los flujos de comercio, en realidad no hay una justificación muy, muy fuerte para esta proyección tan a la baja de la Organización Mundial de Comercio hacia el 2026. Hay que observarla, por supuesto. Y básicamente esta contracción o sea, esta desaceleración, perdón, la justifican con contracciones fuertes del comercio de América del Sur, Central y Caribe, es decir, América Latina, que sería la más, digamos, afectada, 1,9% de acuerdo a las proyecciones de la Organización Mundial de Comercio. Ahí también parecería que no estaría tan alineado a lo que realmente está ocurriendo, porque los precios de los commodities, tanto mineros como agrícolas de exportación de América Latina, se van a mantener en niveles bastante altos, de acuerdo a los principales, digamos, organismos internacionales para el 2026. También habla de América del Norte, ¿no? Una contracción en su comercio de 1%, cuando más bien está ganando competitividad cambiaria de manera artificial, ¿no? Y el Medio Oriente, en donde más bien se están desinflando los, digamos, conflictos. Entonces, igual es importante conocer qué está pensando el Organismo Mundial de Comercio, pero digamos, en términos amplios, no estaríamos frente a una circunstancia de contracción del comercio mundial y eso también, y ojo que estamos hablando en términos reales, esto es el volumen, y eso obviamente tendría, digamos, parecería que no estuviera de la mano, alineado con los efectos que todos esperamos de tanto las medidas arancelarias como no arancelarias que están empezando
a, digamos, nuevamente implementarse a partir de la llegada del presidente Trump. En ese escenario, en el comercio exterior peruano también había una sensación de inestabilidad, de incertidumbre respecto a lo que podría ocurrir. Sin embargo, estamos a una velocidad de crucero, ¿no? Y estamos creciendo hasta agosto 18,8%. En realidad ya tenemos cifras adelantadas hasta septiembre. En septiembre las exportaciones peruanas adelantadas, todavía no el cierre, están creciendo 22%, es decir, estamos a una velocidad muy importante, principalmente por las exportaciones del sector minero, que están creciendo 22%, y de la agroindustria, que está creciendo casi 21%. En realidad, los únicos sectores que están contrayéndose, básicamente hidrocarburos, por una cuestión de que estamos retrocediendo mucho en nuestra exportación de petróleo, y en el caso del gas natural, los precios han reducido. Y en la pesca tradicional, porque, digamos, estamos en una segunda temporada de pesca bastante menos, digamos, con menos capturas, y eso está afectando la exportación de harina, aceite de pescado. Mientras que por el lado no tradicional hay un crecimiento de los principales sectores, la agroindustria, como mencionaba, el sector químico, muy importante en lo que está creciendo con plásticos, con productos farmacéuticos, con productos, digamos, veterinarios, entre otros. La pesca y agricultura no tradicional que está creciendo casi 63%. Y ahí tiene que ver mucho la pota, los filetes de pescado, las conchas de abanico, los langostinos. La siderometalurgia igual, 18%. Las prendas de vestir casi 6%. La metalmecánica, maquinarias peruanas, 13%, entre otros. Mientras que la minería no metálica se está contrayendo porque básicamente las antracitas, que eran el segundo principal producto, y los fosfatos, que son el primero. En el caso del primer caso, fosfatos se están contrayendo los volúmenes y en antracitas hay menores precios internacionales. Entonces, ahí hay unos efectos que luego también voy a describir. Entonces, parecería que la circunstancia de aranceles y medidas no arancelarias no está afectando enormemente al mercado, digamos, a los sectores exportadores peruanos, pero acá sí quisiera hacer una acotación. Hay un sector cuya caída sí se debe exclusivamente a los aranceles en Estados Unidos, y es la contracción de las exportaciones en joyería. Van cayendo casi 27% en lo que va del año, pero al cierre de año van a terminar con una contracción de 42%. Y esto se debe principalmente a que en el caso de la joyería, los productos, digamos, el valor agregado es equivalente más o menos solo al 4%. El 96% del valor de una joya de oro, por ejemplo, se debe al precio del metal, al oro. Y en estos momentos está en niveles históricos. Entonces, un 10% sobre ese valor hace casi inviable que el valor agregado que resta supere el incremento de costo de ese 10%, y por eso lo que está ocurriendo es que se están contrayendo brutalmente las exportaciones de joyería, que hasta marzo de este año venían creciendo 90, 80, 110% cada uno de esos meses. Entonces estaban también... se suponía que este año podíamos superar los 220 millones de dólares, alcanzando un récord histórico en exportaciones de joyería. Eso se ha tirado por la borda gracias, debido a este arancel específico de 10%, que, digamos, hace inviable que el escaso valor agregado que tiene el producto, la joya, respecto del valor del metal tan alto en este momento, haga siendo viable el hecho de que sigamos exportando. Y en el caso forestal, ahí sí tenemos una mezcla. Ahí sí claramente lo que viene ocurriendo con el sector forestal es una mezcla de factores. Medidas no arancelarias en Europa y en Estados Unidos, restricciones debido básicamente a las regulaciones que tenemos muy estrictas en el marco de los acuerdos comerciales, y por supuesto a la problemática interna que no hemos sabido superar, los problemas asociados a la tala ilegal y que han afectado incluso concesiones formales, y que estamos en una caída libre también. Ya este sector alguna vez llegó a exportar 900 millones de dólares, se acercó a los 1.000 millones de dólares, y este año vamos a cerrar probablemente en alrededor de 70 millones, ¿no? Ahora les voy a mostrar algunas cifras. Entonces, pero en el agregado, como les digo, estamos hablando de que hasta septiembre las exportaciones peruanas deberían estar creciendo 19,2% según nuestro dato adelantado. Y este comportamiento, si sacamos los 30 principales productos, tiene una circunstancia sui generis. Estamos hablando de que la mayoría de los productos está creciendo tanto por precio como por cantidad, es decir, el P por Q.
No es que solamente algunos dicen, no, es que los precios están muy importantes, sí, en algunos casos, pero en la mayoría de los casos también la cantidad, es decir, la producción está subiendo, ¿no? Por supuesto, este es el, digamos, el cuadrante, digamos, el primer cuadrante en términos matemáticos, el cuadrante positivo. Tenemos pues ahí la mayor cantidad de estos 30 productos que representan el 83% del valor de exportación peruano. Y luego tenemos productos que están cayendo en precio, pero sus cantidades están creciendo. También son 10 de estos productos, ¿no? Entonces estamos hablando de que, digamos, en general, 23 productos están creciendo en volumen y de esos 23, 13 también en precio. Por el otro lado, hay 5 productos que están creciendo solo por precio, cantidades están cayendo. Básicamente el oro, por ejemplo, el oro es básicamente efecto precio, no estamos incrementando producción. Y hay solo 2 productos de los 30 principales que están cayendo en ambos casos, precio y cantidad, hierro y gasolinas, ante obviamente la menor producción que tenemos por la ineficiencia de nuestras, básicamente, refinerías, hablando principalmente de Talara. Ahora, cuando hablamos de países, ustedes han recibido alguna información, yo voy a ser mucho más breve. Si bien China es el principal mercado, concentra el 37% de todo lo que estamos exportando al mundo, eso básicamente es un 95% minerales y harina de aceite de pescado. Todavía China es un mundo por explorar en la oferta no exportable no tradicional, ¿no? Le sigue Unión Europea, que ha superado a Estados Unidos como principal, como segundo destino de exportación del Perú. Ahora representa el 11,3% hasta agosto con las cifras que tenemos. Estados Unidos 10,3%, pero acá hay una diferencia. Digamos, casi el 70% de lo que le exportamos a Estados Unidos son productos con valor agregado, es decir, productos no tradicionales. Y es más, el primer mercado destino para estos productos no tradicionales. Siguiendo con el total, India aparece como cuarto posicionado, pero básicamente ahí el 92% de lo que exportamos a India son oro. Y luego aparece Canadá, ¿no? Entre los 5 principales países de destino de nuestras exportaciones totales. Volcando la mirada hacia las exportaciones no tradicionales, Estados Unidos claramente, casi 28% de todo lo que exportamos en exportaciones no tradicionales van a Estados Unidos, casi un 21% en la Unión Europea, y luego aparece Chile y aparece Ecuador, es decir, aparecen los países vecinos, ¿no? Donde nuestras MIPYMES suelen empezar su aventura de exportación por cercanía, por cultura, por idioma, por logística, etcétera, ¿no? Entonces, y recién aparece China como cuarto lugar y muy abajo, ¿no? Con un 6% de participación. Por eso le decía, el Asia, por su lejanía, por la cultura, por el idioma, por la logística dificultad, digamos, es, digamos, la región con más potencial para explorar en cuanto a la exportación no tradicional. Y ahora con lo que ha ocurrido con el puerto de Chancay y esta línea directa que vamos a tener con Asia, eso puede potenciar esta oferta exportable. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de exportaciones? Porque obviamente las exportaciones generan empleo, ¿no? Son un componente importante del empleo. Yo les voy a dar algunos datos de los que estimamos. En términos directos, indirectos e inducidos, las exportaciones tienen asociadas casi 4,2 millones de puestos de trabajo en el Perú, digamos, de los cuales, si solo hablamos del empleo directo, que es el empleo formal, porque la exportadora está muy verificada por nuestras autoridades nacionales, pero además también verificada por los compradores internacionales que exigen el cumplimiento de la legislación. Entonces, el empleo directo, no el indirecto, sino el inducido, son 1,4, 1,5 casi millones de puestos de trabajo. Si lo comparamos con el empleo privado formal total del Perú, estamos hablando que casi el 33% de los empleos formales en el Perú son aportados por empresas exportadoras. Entonces, si seguimos expandiendo nuestras exportaciones, vamos también a coadyuvar a la estrategia de formalización del empleo en el Perú. ¿Y cuáles son los mercados que generan, digamos, más efectos sobre el empleo exportador? De lejos, Estados Unidos, 385.000 empleos asociados a las exportaciones de Estados Unidos. Sigue la Unión Europea, 307.000 empleos y después recién aparece China con 248.000. En cuanto a sectores, claramente el agro, la agricultura concentra el 56% de los empleos asociados a la exportación. Ojo, la minería un 27% y las prendas de vestir como tercer lugar, 5% de este empleo. Ahora, el escenario en que estamos enfrentando
claramente es un escenario complejo, ¿no? El comercio afectado por medidas restrictivas cada vez está creciendo más. Estamos hablando de que este efecto, si ustedes se dan cuenta, da un salto importante a partir de la llegada del presidente Trump a final, digamos, el 2017-2018, ¿no? Y, digamos, vuelve a dar un pequeño salto este año, ¿no? Estamos hablando de casi, digamos, 11.800 millones de dólares, billones, perdón, 11,8 billones de dólares en cuanto al efecto estimado de productos que están afectados, por importación obviamente, por medidas restrictivas, ¿no? Entonces, estos niveles de restricción son bastante importantes y afectan, por supuesto, en mayor proporción a países con un comercio internacional más elevado. Estamos hablando de esta, digamos, lucha que existe sobre todo entre países desarrollados, pero por supuesto también países como el Perú tienen una cuota de afectación en estas circunstancias, aunque, digamos, en menor medida por la característica de nuestros, digamos, comercio, y también porque de una u otra manera, como también ha sido evidenciado por los estudios que están haciendo Alan digamos, en conjunto con nuestras compañeras, digamos, los tratados de libre comercio ayudan a, digamos, reducir los efectos en algunos casos, salvo el de la Unión Europea, que no tiene que ver directamente con el tratado en sí mismo, sino con la forma en que estas medidas se imponen de manera tan compleja y sobre todo direccionada a oferta exportable de países en desarrollo, ¿no? Ahora, respecto a lo que ha ocurrido con los aranceles en Estados Unidos, y si lo ponemos en paralelo con la exportación peruana, las exportaciones en riesgo, es decir, al inicio todos nos asustamos porque dijimos, bueno, va a haber 10% de arancel y va a afectar más o menos al 72% de lo que le exportamos a Estados Unidos. Pero como podían haber visto ya en las cifras, en las estadísticas, eso no se ha materializado de esa manera. ¿Por qué? Porque en algunos casos el exportador ha logrado trasladar la responsabilidad del costo al importador. ¿Eso se da en qué casos? En productos en donde los competidores del Perú han sido más golpeados, porque nosotros estamos en la tasa más baja, 10%, mientras que hay algunos que están en tasas muy por encima, entonces han sido golpeados y eso nos ha dado poder de negociación y el comprador norteamericano ha asumido el costo. Después hay otro segmento en donde la relación histórica y, digamos, la paridad con respecto del efecto en otros países nos ha permitido negociar un 50-50, un 50-50, como se dice, ¿no? 50% lo asume el exportador, 50% o algún porcentaje alrededor de ello lo asume el comprador. Y eso permite evitar un efecto, digamos, mayúsculo sobre la rentabilidad del proceso exportador. Y en donde sí claramente hemos sido golpeados, como les digo, es en joyería. En joyería no ha habido forma ni siquiera de asumir algo y ahí estamos retrocediendo. Entonces, si bien el riesgo estaba sobre el 72% de las exportaciones a Estados Unidos y estas representan el 9% de nuestras exportaciones al mundo, en realidad en la práctica estamos viendo que el efecto se ha concentrado sobre todo en el sector joyería. Ahora, si vemos, por ejemplo, las últimas dos medidas que tienen que ver con cobre, en el caso del cobre, nosotros exportamos a Estados Unidos productos afectados por 341 millones de dólares. Esto es básicamente el 37% de las exportaciones de productos derivados de cobre hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque principalmente lo que le exportamos a Estados Unidos son cátodos de cobre y esos no están incluidos en la medida. Y por el lado de maderas, que es la última medida que se ha sacado, digamos, los productos afectados a su exportación hacia Estados Unidos concentran básicamente 1,8 millones, eso es decir, el 11,5% del total de exportaciones del segmento de maderas y derivados a Estados Unidos, que es 15,7 millones. Aquí la tasa que nos han puesto es 25% y 10% en el caso de madera en bruto. Entonces, digamos, están bastante acotados los efectos. No estamos, digamos, mirando que estas medidas arancelarias y no arancelarias que se vienen imponiendo esté golpeando de manera relevante a las exportaciones peruanas por estas motivaciones que les he mencionado, lo cual no quiere decir que si esto se sigue
exacerbando y que por supuesto se prolonguen más en el tiempo, o que en algunos casos países competidores empiecen a negociar con Estados Unidos y logren reducciones y el Perú se mantenga en una tasa afectada, eso no vaya a cambiar la circunstancia. Eso podría obviamente cambiar la circunstancia en desmedro del comercio exterior peruano. En ese marco, este año vamos a alcanzar un récord histórico. Vamos a superar los 86.000 millones de dólares. Vamos a cerrar seguramente con un crecimiento de 16% en las exportaciones totales. Y el próximo año vamos a seguir creciendo porque las cotizaciones de los principales productos de exportación se van a mantener en niveles elevados. Si bien los volúmenes no van a crecer tanto, tenemos un buen escenario de precios más un crecimiento relativamente moderado en volúmenes nos va a orientar a un crecimiento por encima del 4% en las exportaciones peruanas, con lo cual alcanzaríamos un nuevo récord histórico, acercándonos a los 90.000 millones de dólares. Y yo aquí quisiera matizar algo, ¿ya? Quiero decirles algo. Si el año 2000 el Perú exportaba tan solo, perdón, acá tengo exactamente el dato, 6.997 millones de dólares. 6.997 millones de dólares. ¿Ya? Se los voy a leer con exactitud. El año 2000. Ese mismo año, Chile exportaba 18.700 millones. ¿Qué significa eso? Que Chile exportaba 2.7 veces más que el Perú. 2.7 veces más, o sea, 170% más que el Perú. Colombia exportaba 12.3 millones, es decir, 1.8 veces más que el Perú, 80% más que el Perú. Argentina exportaba 26.600 millones de dólares, es decir, 3.9 veces, 290% más que el Perú. Este año 2025 vamos a cerrar con estas cifras mientras que Chile va a alcanzar 108 millones. Es decir, Chile va a estar 1.2% por encima del Perú, solo 20%. Ojo, hace 25 años estaba 170% por encima del Perú y ahora va a estar solo 20%. Claramente, si uno grafica, generamos un índice de las exportaciones desde el año 2000 hacia adelante. Obviamente el dinamismo del Perú ha sido muy, muy elevado. En promedio hemos crecido a un promedio anual de 11%, mientras que Chile ha crecido por debajo de 5% promedio anual. En el caso de Colombia, este año van a cerrar con 51 millones de dólares, es decir, el 0.6% de lo que exporta el Perú. En otras palabras, 40% menos de lo que exporta el Perú. Es decir, el Perú ha superado a Colombia en estos años como exportador. Y lo que va a pasar con Argentina es interesante. Este año Argentina va a estar por 83, 84 millones de dólares. Y vamos a superar también a Argentina. ¿Qué significa esto? Que el Perú se va a colocar como el cuarto principal país exportador de América Latina, superando a Argentina y teniendo solo por encima a Chile, muy cerca de alcanzarlo si seguimos estos ritmos. Y claramente estamos bastante lejos de Brasil y de México, ¿no? Brasil exporta más de 300 millones, 300.000 millones, y México más de 600.000. Entonces, todavía esos estamos hablando de unas ligas diferentes, ¿no? Pero no podemos negar que la evolución del comercio exterior, de las exportaciones peruanas, ha sido destacable, a pesar de entornos tan complejos y a pesar de, digamos, la circunstancia que estamos viviendo de incremento de medidas arancelarias y no arancelarias en el mundo. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, muchas gracias y atentos a si hay alguna consulta. Muchas gracias, Edgar, por tu excelente presentación. Creo que han sido exposiciones complementarias, ¿no? O sea, donde se combina aproximaciones teóricas, conceptuales, eh, pero lo central pues es eh, considerar el mundo real, ¿no? Cómo están yendo eh, el comportamiento de nuestras exportaciones, cómo se afectan y tomar la visión del sector productivo, aunque en tu caso has estado de los tres lados, ¿no? O sea, porque como ministro, ahora desde la Asociación de Exportadores y también enseñas en universidades. Así es. Entonces, eh, da un enfoque bastante integral. No sé si hay algún
comentario, alguna pregunta aquí en sala o quienes nos están siguiendo por por las redes, o que quieras comentar algo de lo que dijimos nosotros o viceversa. Sí, adelante, por favor. Tenemos acá un colega y además funcionario del Banco Central de Reserva. Nos honra con su presencia. Van a pasarle un micro porque es una pregunta dirigida a ti, Edgar. Ok. Ya, muchas gracias a los tres expositores. Han sido exposiciones, en verdad, muy enriquecedoras y han elevado el debate bastante. Yo tenía una pregunta para el profesor Alan Ferri y otra para Edgar también. Y para el profesor Alan, quería preguntarle cuáles serían sus perspectivas respecto a las barreras no arancelarias para los siguientes años. Justo en este año, dada la erupción del presidente Trump y sus medidas arancelarias, el mundo parecería que está tornando hacia medidas más proteccionistas, empezando por Canadá, que es un país abierto al libre comercio, pero ha sido tomar represalias contra Estados Unidos y también contra China. También con China, asimismo, que está tomando medidas también arancelarias, y a un movimiento en la Unión Europea que es también más proteccionista. Justamente el día de hoy, la nueva primer ministra de Japón ha anunciado de que va a iniciar un proceso de deportación de inmigrantes. Entonces parece que el mundo está pasando de lo que era el libre comercio y la migración como un derecho hacia más restricciones, ya sea de forma explícita o no explícita, al comercio y también a los inmigrantes, ¿no? Entonces quería saber un poco cuál es su percepción de usted para los siguientes, al menos 5 años, ¿no? Que viene la siguiente administración. Y para el profesor Edgar, muy interesante los datos que ha presentado. Me llama mucho la atención el dato de 4 millones de trabajadores directos e indirectos en el sector de exportación. Entonces, es un poco, yo, al menos en lo que entiendo, da a entender el gran impulso externo que tenemos, pero el gran limitante que también nosotros mismos nos ponemos. Por ejemplo, si es que hubiera más inversión privada, dada un mejor entorno político, la reducción de la pobreza hubiera reducido en una magnitud mucho mayor, dado este nuevo crecimiento del empleo. Entonces, quería también preguntarle un poco, ¿no? Porque a veces en el Banco Central conversamos con algunos empresarios y muchos de ellos tienen miedo a exportar, ¿no? Dicen que la exportación es como un regalo de Dios que puedes recibirlo con mucha gratitud, pero que te lo pueden quitar fácilmente, con alguna medida arancelaria o con alguna restricción del país al cual exportas. Entonces, allí quisiera preguntarle a Edgar si es que desde ADEX también los empresarios exportadores sienten algún temor, alguna alarma respecto a sus ventas, a sus ingresos, a sus flujos, y si es que ellos, bueno, yo creo que esa sería principalmente la pregunta, ¿no? Para redondear ambas. Así que muchas gracias y muy agradecido por la presentación de los tres ponentes. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención para que pueda responder en primer lugar Edgar, porque no queremos ponerte en apuros para el siguiente compromiso que tienes en serie. Así que te daría en primer lugar el turno para responder él. Muy bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante, ¿no? Lo que mencionas, porque hay que entender algo, ¿no? Y la teoría es bastante clara respecto digamos, cómo, por supuesto hay varias teorías, pero hay una que aplica muy bien para el Perú, ¿no? La de los costos de entrada a la exportación. Los costos de entrada a la exportación son altos. Lo que pasa es que en el Perú, el engranaje empresarial peruano es obviamente mi pyme, ¿no? Micro, pequeño, mediano. ¿Quiénes son estos empresarios? Usualmente son nuestro papá, nuestra tía, nuestro abuelito, etcétera, ¿verdad? Montan un negocio o tienen una chacra o tierras, etcétera. Entonces, conocen muy bien el mercado local, conocen los canales de distribución, los patrones de consumo, conocen las mecánicas logísticas, etcétera. El mismo idioma, la misma cultura, la misma forma de negociar. Tienen éxito. Y entonces
enfrentan la disyuntiva de decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y más aún en un escenario en el que en las últimas décadas el Perú ha estado posicionando mucho en la mente del peruano el que tenemos que salir al mundo a exportar, y eso va reflejándose obviamente en nuestras cifras. Entonces, claro, uno dice, bueno, el siguiente salto entonces me voy a exportar. Pero los costos de hacer eso son muy altos, porque necesitas conocimientos, capacidades, digamos, diferentes. Necesitas primero conocer un entorno legal distinto. Hay regulaciones, leyes diferentes a las tuyas. Necesitas conocer patrones de consumo y por ende capacidad de adaptar, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo real que tuvimos hace muy poquito, ¿no? La planta de PepsiCo se afectó y empezamos a traer los Doritos, los Chisitos y todo de Colombia y Ecuador. Y cuando ustedes abrían esos productos decían, wow, esto sabe diferente, ¿no? Qué feo es. Es la misma marca, la misma transnacional, pero con diferente sabor. ¿Por qué? Porque ese producto está adaptado al paladar ecuatoriano, al paladar colombiano y al paladar peruano es diferente. Entonces, hacer eso significa tener conocimientos, capacidades y adaptación del producto y de tu proceso productivo, lo cual significa capacidad también de inversión. Necesitamos conocer qué aranceles, qué medidas no arancelarias, que precisamente son las motivaciones de hoy. Necesitamos saber cómo costear. No es lo mismo costear para enviar a Piura, en tu mercado local, que para enviar a Quito, que para enviar a Nueva York o que para enviar a Shanghai. Entonces, hay muchas, las barreras de ingreso al segmento exportador son altas. Entonces, ¿qué pasa? Se arriesgan, salen, exportan y la experiencia le va mal, porque finalmente generan pérdidas, ¿no? No tienen el certificado, le quitan la mercancía. No supieron costear, entonces tuvieron que asumir los gastos adicionales, perdieron. Entonces salen. Y eso se refleja en que la alta mortandad de la empresa exportadora peruana, que de 10 empresas MIPYMES que empiezan en un año a exportar, al año siguiente quedan 5 y al año 10 queda una. Entonces, estas circunstancias que además han estudiado en el caso del Perú, y digamos, tú conoces, Alan, a nuestro querido amigo, el profesor Oscar Malca, que ha estudiado mucho estas condiciones de empresariedad, de empresas, de la mortandad empresarial exportadora, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tomar en consideración. Entonces, no es que necesariamente haya un temor a exportar por las condiciones externas, sino hay un temor a exportar por las capacidades que no necesariamente se tienen en el engranaje empresarial peruano. En teoría, estamos las distintas universidades formando especialistas en negocios internacionales que deberían de estar saliendo con esas capacidades, pero muchas veces nuestras currículas están asociadas sobre todo temas operativos, ¿no? Cómo hacer el trámite aduanero, cómo hacer la investigación de mercado, etcétera, pero no a la lógica de, digamos, lograr, digamos, éxito en los emprendimientos empresariales asociados al comercio internacional. Entonces, ahí creo que estamos fallando. Esas capacidades, estas habilidades blandas y capacidades que necesitamos a nivel gerencial para hacer que finalmente nuestros emprendimientos tengan capacidad de tener éxito y la mortandad empresarial exportadora se reduzca. Yendo a la parte del temor, diría que no, más bien el exportador, el empresario exportador es un empresario muy resiliente, ¿no? Un empresario que claramente ha superado barreras y lo sigue haciendo. Por supuesto, siempre hay incertidumbre. Circunstancias como estas han generado mucha incertidumbre, pero también existe la claridad de que el Perú ha logrado en los últimos años una serie de mecanismos que nos permiten un relacionamiento preferencial. Es decir, lo primero, entre los primeros países a los que Estados Unidos le abrió la puerta para conversar está el Perú. Ojo que todavía estamos en un proceso de negociación. Esperemos que el equipo negociador tenga éxito y reduzca ese 10% en favor del Perú, pero de que estamos conversando, lo estamos haciendo. Y otros países de la región o del mundo no, ni siquiera tienen todavía esa puerta abierta. Entonces, y eso se debe a estos mecanismos que hemos logrado tener con los principales mercados y que se siguen abriendo. Estamos empezando negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, se busca que continuar y culminar con India, se acaba de culminar con Indonesia. Es decir, estamos estableciendo reglas de juego más claras con los principales mercados que tenemos a la escala global, aunque en este particular caso, ojo, y eso también quiero aclararlo, Estados Unidos está utilizando los mecanismos que el propio TLC tiene para poder imponernos ese 10%, porque está utilizando las cláusulas de seguridad. Entonces, para redondear la idea, temor no hay. Lo que existe es falta de capacidades en la mayoría del engranaje empresarial peruano
para sacar del éxito, para extrapolar el éxito que tienen en el mercado nacional hacia los mercados internacionales. ¿Se me pudo escuchar? ¿Hola? Hola. ¿Sí, Alan? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Eh, bueno, el punto que se plantea sobre perspectiva de la barrera no arancelaria, yo creo que podríamos verlo en cómo evolucionaron en el tiempo, ¿no? Empiezan a aumentar desde la crisis del 2008, después de haber pasado de la pandemia, que también hubieron algunas restricciones, el tema de la guerra en Ucrania y los conflictos. Entonces, esa disminución del crecimiento del producto que algunos autores, pues, organismos hablan de globalization o la eh, disminución de la expansión, aunque Baldwin decía, bueno, pero eso es en bienes, no es en servicios. eh, y otros autores hablan de policrisis, ¿no? O sea, que se han mantenido simultáneamente, pero eso se ha agudizado con la guerra y medidas unilaterales como las de la actual administración de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que un punto es eh, ver si hay retaliaciones o no, y la magnitud en que éstas se dan. Eh, hemos tenido muchas veces amenazas de aumento de 100%, pero después bajaban. Entonces, hay mucha incertidumbre sobre cuánto puedan darse, ¿no? Entonces, mientras en el tiempo las barreras arancelarias habían disminuido como principal problema de acceso a mercados, ahora las han vuelto a poner en la palestra, como decía Tania en su exposición, con medidas unilaterales como las que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, es bien difícil de calcular qué va a pasar en el futuro inmediato, pero lo que sí es claro es que esa lógica de los mercados, de interdependencia, de la globalización, ha dado paso por los conflictos a una lógica más estratégica, más geopolítica, ¿no? Que redefine o reconfigura las cadenas globales de valor y también los flujos de comercio, de inversiones, ¿no? Hacia proveedores más seguros. Entonces ahí hay un tema con la emergencia de China, con los BRICS, que vamos a ver hacia dónde va. Y el otro tema de las migraciones, eh, igualmente, ¿no? Ya habían ciertas restricciones, pero ahora se han agudizado en Europa, no solo en Estados Unidos, y ahora con tensiones en el caso del Japón. Entonces, eh, antes eran migrantes ilegales, pero ahora incluso migrantes que estudian en las universidades más prestigiadas de Estados Unidos han tenido problemas, o calificados como de Corea, que fueron deportados y creó un conflicto, un incidente diplomático con un país aliado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el tema de las migraciones aparece también como un aspecto de preocupación, un punto sensible en la Unión Europea, en Estados Unidos y en nuestro propio continente, ¿no? O sea, varios estudios muestran el efecto positivo que tiene mediano y largo plazo la migración. Puede haber problemas en el corto plazo, pero dejando de lado esos estudios, los políticos están actuando con esas deportaciones que ojalá que no se acentúen en el tiempo, ¿no? No son, no son tiempos buenos para el multilateralismo, no son tiempos buenos para la inversión internacional basada en reglas de juego, que es lo que le conviene a un país pequeño y mediano como el Perú, ¿no? Porque si entramos a patear el tablero
podría agudizarse. No tenemos con nosotros poder económico, poder militar, poder financiero para estar en los mejores resultados previsibles. Así que ojalá que reconstruyamos las reglas, porque ahí nos va a ir un poquito mejor. Muy bien. Bueno, nada, entonces muchísimas gracias, Edgar, otra vez. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado presencialmente y a quienes han estado siguiendo por las redes y por la página de Facebook del Departamento de Economía de la PUC, ¿no? A quienes han hecho sus comentarios por escrito y están dando likes a la presentación. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias también al equipo técnico de la PUC, que ha hecho una labor impecable y siempre agradecidos por su trabajo. Hasta una siguiente.